Inscripción en el Registro Único Tributario. Bienvenidos. Nos complace darles la bienvenida a este espacio donde exploraremos todo lo que necesitan saber sobre la inscripción en el Registro Único Tributario. Este proceso fundamental es el primer paso para formalizar su actividad económica y cumplir con las obligaciones tributarias en nuestro país. Acompáñenos en este recorrido informativo que les brindará las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo su inscripción de manera sencilla y eficiente. Para comenzar, escucharemos las palabras de la licenciada Floribet Campos Campos, subdirectora de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. Buenas, reciban un cordial saludo. Me permito presentarme. Mi nombre es Floribet Campos Campos, subdirectora de Educación y Cultura Fiscal de la Dirección de Servicio al Contribuyente, la cual es parte del equipo que representa la Dirección General de Tributación. En primer lugar, agradezco a los docentes y estudiantes de las especialidades de la familia de Contabilidad, Banca y Finanzas, donde a través del compromiso del Ministerio de Hacienda, gestionado conjuntamente con el señor Norwin Romero Campos, asesor nacional de contabilidad del Departamento de Especialidades Técnicas del Ministerio de Educación Pública, a la señora Inés Cowan Morales, asesora nacional del Departamento de Gestión de Recursos, y autoridades que lo respaldan por parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, por el apoyo para llevar a cabo estos webinarios. Hemos coordinado facilitar un tema de gran interés: la inscripción en el Registro Único Tributario, más conocido como RUT, ya que representa el primer paso de la formalización tributaria, por medio de la cual se reporta los datos requeridos conforme al artículo 128, inciso A, subinciso II del Código Tributario. Aclaro, el impacto positivo de una educación se traduce en crear herramientas para ejercer de manera independiente, como asalariado, técnico o profesional, un emprendimiento en un futuro cercano o bien a mediano o largo plazo. En este sentido, se trata de crear oportunidades o facilitar formas posibles de innovar para impulsar el desarrollo integral de los ciudadanos, mejorar, ampliar y fortalecer las capacidades que posibiliten obtener ingresos, situación que es de gran valor, tanto para sí mismo como para la sociedad costarricense, ya que el crecimiento económico posibilita la atención de contribución de cargas públicas, que es un deber de todos y todas para el bien común. La atención de estos objetivos comunes requiere cumplir de la rendición de cuentas desde el momento que da inicio el negocio de su interés, cuyo trámite inicial es justamente la inscripción. Entenderlo lo vuelve fácil, así que le brindamos un paso a paso práctico, reforzando los cuidados necesarios para saber cómo hacerlo, para hacerlo bien. Para continuar, tendremos las palabras del señor Norwin Romero Campos, asesor nacional de contabilidad, Unidad de Planificación y Desarrollo Curricular, del Departamento de Especialidades Técnicas de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. El Departamento de Especialidades Técnicas de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, a través de la Asesoría Nacional de Contabilidad, les da la más cordial bienvenida a este nuevo recurso educativo denominado Inscripción en el Registro Único Tributario. Este video servirá para todas las personas docentes y las personas estudiantes de las diferentes carreras técnicas de la familia de Contabilidad, Banca y Finanzas. Agradezco a los funcionarios del Ministerio de Hacienda que nos brindan esta capacitación de una manera ardua y valiosa para todas las personas docentes y personas estudiantes. La exposición está a cargo del licenciado Fabricio Quesada Murillo, de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. Escuchemos. Le damos una cordial bienvenida de parte del Ministerio de Hacienda. Mi nombre es Fabricio Quesada, yo vengo de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal, y el día de hoy vamos a estar con un webinario que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes.
En este webinario vamos a tratar sobre los temas más primordiales en el sentido de la inscripción, debido a que muchos contribuyentes pues normalmente tienen dudas de cómo realizar el proceso de la inscripción dentro del RUT, que vamos a conocerlo como el Registro Único Tributario. Es importante ir conociendo este tipo de nomenclaturas que vamos a encontrar en mucha de la normativa que se encuentra en el Ministerio de Hacienda. Entonces, por ahora vamos a ir incorporando poco a poco este tipo de nomenclaturas. Vamos a comenzar en ¿qué es la administración tributaria virtual? ¿Qué es el ATV? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a encontrar en mucha información, debido a que la ATV es la herramienta principal que contamos actualmente para poder realizar todas las obligaciones tributarias. Por ejemplo, poder inscribirnos en el Registro Único Tributario, que fue el punto inicial con el que partimos. Otra cuestión que debemos tomar en consideración, bueno, que a través de la ATV, nosotros vamos a poder cumplir con la presentación de declaraciones, vamos a poder modificar datos, realizar facturas. Por ello es importante que hoy conozcamos qué es la administración tributaria virtual. Es el medio que se dispuso de forma obligatoria para todos los contribuyentes para que se puedan inscribir dependiendo de la condición en la que estén. Por ejemplo, podemos ser un obligado tributario, un representante legal o bien un usuario autorizado, es decir, un tercero al que se le brindó un acceso para poder ingresar a la ATV en nombre de otra persona. Otra cuestión que debemos tomar en consideración, bueno, ¿quiénes pueden ingresar a la ATV? Y esto es primordial que lo tengamos claro a la hora de que accedemos a este portal. Por ejemplo, personas que tengan la cédula nacional, por ejemplo, personas que tengan el DIMEX, que es la identificación que da migración y extranjería a las personas, y lo que es el NITE, que es el número tributario especial. Este número tributario especial lo brinda la Administración Tributaria a personas que no cuentan con los dos anteriores. Por ello, es importante que en caso de que requieran un NITE, deberán acercarse a la Administración Tributaria a través del portal de Travi y solicitar un NITE. Como les mencionaba, aquí vamos a ver algunos de los servicios que podemos encontrar dentro del portal. Por ejemplo, presentación de declaraciones, la consulta de las declaraciones, aquellos casos donde tengamos duda qué información colocamos dentro de esa declaración, si la colocamos de forma correcta, si omitimos alguna información. De esta manera vamos a poder acceder a la declaración. También vamos a poder realizar el pago de las declaraciones. Actualmente muchas personas lo realizan a través de lo que es la conectividad bancaria, pero no solo a través de la conectividad bancaria se puede realizar el pago de forma digital, sino también a través de la ATV podemos encontrar un apartado que se llama débito en tiempo real, lo que es el DTR. ¿Por qué les digo esto? Porque van a encontrar dentro de la ATV DTR, no tal vez débito en tiempo real. Por eso tenemos que tener claro este concepto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, inscribir una cuenta para poder realizar el pago. También podemos realizar la consulta del pago de declaraciones. Si tenemos la duda y decimos, bueno, realizamos el pago, yo no realizamos, tenemos constancia o no. Bueno, a través de la ATV podemos ingresar y podemos consultar esos pagos que tengamos tanto pendientes como aquellos que ya realizamos. También tenemos la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda para facturar. Como lo dice la palabra, es completamente gratuito. Esto no tiene ningún costo. Es decir, nadie les puede decir, bueno, yo le ayudo, pero le cobro tanto. No, es totalmente gratuito la utilización de lo que es la herramienta gratuita de facturación. También tenemos el Registro Único Tributario, lo que conocíamos como el RUT. En el RUT vamos a poder inscribirnos, actualizar datos, vamos a poder desinscribirnos y podemos también reponer una constancia RUT. ¿Qué es la constancia RUT? Bueno, una vez que nos inscribimos, se genera un documento. Es un documento que va a decir constancia de inscripción. Y ese documento se debe colocar en los comercios, ¿verdad? En el lugar donde yo vaya a realizar mi actividad económica y debe estar completamente visible para que en caso de que las autoridades se presenten, ellos puedan verificar fácilmente que está dentro del local. Entonces, es importante tener esto bien identificado. Después podemos realizar consultas de datos en el Registro Único Tributario, podemos realizar el registro de fincas, incluso para las personas de lo que es el tema del impuesto solidario, y podemos hacer mantenimiento de perfil. El mantenimiento de perfil básicamente lo que funciona es para verificar la información que yo usé cuando me registré en el ATV.
cuando realice ese primer proceso donde me registro, ahí voy a poder modificar esa información, tanto el correo como el teléfono, e inclusive, como yo les mencioné, hay una parte de usuarios autorizados. En el caso de los usuarios autorizados, podemos verificar en el mantenimiento de perfil las personas que hayamos autorizado o a qué personas vamos a autorizar. ¿Y dónde vamos a ingresar? Bueno, vamos a escribir la dirección www.hacienda.go.cr. Una vez que ingresamos a la página de Hacienda, vamos a buscar un icono que se llama ATV. Ese icono nos va a permitir acceder a la plataforma, ¿verdad?, de ATV. Ahí lo que se nos va a pedir es el número de identificación y la contraseña. Entonces ahí vamos a colocar esa información. Si no tenemos ese usuario, bueno, o la contraseña, vamos a tener que irnos a la opción que dice crear cuenta de usuario. Y en crear cuenta de usuario vamos a pulsar, vamos a darle ahí, y como una vez que ingresemos va a aparecer lo siguiente. Bueno, ¿qué debemos tener presente? Y eso nos pasa mucho, que la persona dice, bueno, pero me pierdo cuando yo ingreso a la TV, ¿qué voy a hacer? Bueno, importante, dentro de la página del ministerio vamos a encontrar guías, videos, con el paso a paso para llevar todo el proceso de inscripción, desde cómo registrarme hasta cómo realizar el proceso de inscripción. Y por eso es importante que verifiquemos en el apartado de ayudas audiovisuales. En ayudas audiovisuales vamos a encontrar toda esa información. ¿Dónde está? Igual, dentro de la página del ministerio, en información tributaria, ayudas audiovisuales. Y ahí van a encontrar, como vemos al lado derecho, todo lo que es referente al tema de inscripción, manuales y guías y videos para poder realizar este proceso. Y pulsamos en esa opción que decía crear cuenta de usuario. Y nos aparece lo siguiente. Y lo que aparece es al lado izquierdo unas condiciones generales. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es lo que dice ahí? Bueno, ahí yo voy a estar aceptando una serie de condiciones que el ministerio establece para el uso de la TV. Entonces, después no se puede alegar ignorancia de que no se sabía qué dijo ahí, porque yo voy a tener que indicar que leí y acepté esas condiciones. Entonces yo debo pulsar en esa casilla para indicar que leí todo esto. Ahí vamos a entrar y vamos a darle continuar. Una vez que le demos continuar, el sistema lo que nos va a requerir es un número de identificación y el nombre. Entonces vamos a colocar, después vamos a colocar el número de celular, vamos a confirmarlo junto con el correo electrónico. ¿Y para qué funciona este teléfono? ¿Y para qué funciona este correo? Bueno, yo debo tener muy claro cuál es el teléfono que coloco acá, cuál es el correo que coloco acá. ¿Por qué? Porque esos van a funcionarnos para poder recuperar el acceso a la TV en caso de que se haya perdido, de que se haya bloqueado el acceso. Cuando yo requiera recuperar la contraseña, la información se va a enviar a ese teléfono celular y a ese correo electrónico, a una de esas dos opciones. Entonces, cuando yo realice este primer acercamiento a la TV, que es la creación del usuario, yo debo decir, ok, necesito saber cuál es la información que tengo acá. Necesito saber cuáles son los datos que coloqué acá. Porque después digo, ay, se me olvidó cuál correo era, y cuál pongo, o qué puse ahí, o cuál teléfono puse. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, van a tener que realizar un proceso más engorroso para solicitar que, en este caso, se les actualice la información que colocaron ahí. Por ello es importante tener muy claro cuáles datos se colocan en este apartado. Después le vamos a dar crear contraseña. En crear contraseña vamos a colocar la contraseña que nosotros deseamos, siempre y cuando respetemos lo que establece el ministerio en la normativa. En este caso, al lado derecho van a encontrar un signo de pregunta. En ese signo de pregunta se nos va a orientar la forma de que debemos crear esa contraseña y va a indicar las condiciones que debe tener, que indica de 8 a 16 caracteres, que debe tener una mayúscula, una minúscula, al menos un número y alguno de los caracteres especiales que ahí se indican, no son todos, son los que se indican específicamente en este signo de pregunta. Por ello, debo tener presente esa información. Una vez que ya llenamos todo, le damos continuar. Como les indicaba, debemos tener presente que el número de teléfono celular y el correo que se registren en el ATV se van a utilizar exclusivamente para poder recuperar la clave
y la tarjeta inteligente virtual o TIF. La tarjeta inteligente virtual es una tarjeta dinámica, si lo queremos ver de esa manera, que va a venir con una serie de datos que nos va a permitir acceder a la TV, ¿verdad? Entonces tenemos tanto la clave como la TIF como los medios de acceso para la TV. Ok, como les mencionaba, en la parte de creación de la TV vamos a tener la opción de crear la tarjeta inteligente virtual, que es esta que se ve aquí al frente, ¿verdad? Que se ve como una serie de A, tiene una coordenada, B tiene otra coordenada, C tiene otra coordenada. Esas coordenadas nos van a permitir acceder a la TV. ¿De qué manera? Bueno, cuando nosotros vayamos a colocar el usuario, que es nuestro número de cédula, y la contraseña, posteriormente se nos van a solicitar los datos de esa tarjeta inteligente virtual o TIF. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, según el ejemplo, ahí nos va a pedir la coordenada que está en H. Entonces vamos a buscar en la tarjeta inteligente virtual cuál es la coordenada de H y vamos a colocarla. Después la de la J, vamos a ver, la buscamos y después la de la K y la buscamos. No siempre nos va a pedir las mismas coordenadas, va a ir variando. Por eso debemos tener la mano, ¿verdad? En caso de que vayamos a acceder, eso sí, debe ser de uso totalmente confidencial de cada persona, porque estos son medios para garantizar que quienes accedan sean los usuarios, ¿verdad? Correspondientes. Una vez que ya hacemos esta validación, podemos darle a aceptar y podemos continuar con este proceso. ¿Qué es el registro único tributario? Porque tal vez se quedaron con la duda cuando iniciamos en esta explicación. Vimos el ATV, pero empezamos con la creación del usuario. Ok. La primera parte para poder inscribirse es crear un usuario. Ahora sí, dentro del ATV vamos a encontrar un portal que se llama RUT o Registro Único Tributario. Ahí es donde vamos a encontrar ahora sí los formularios para poder inscribirnos. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque hay personas que han ingresado a la ATV, crean el usuario y creen que ya se inscribieron. Y eso es solo la primera parte. Entonces tenemos que tener muy claro que aún no nos hemos inscrito hasta que ahora sí ingresemos al RUT. Y en el RUT vamos a completar el formulario de inscripción conocido como el D140 de inscripción. Entonces, ahora sí, vamos a acceder a ese formulario y ahora sí podemos inscribirnos. Pero también podemos encontrar otros dos formularios, el de modificación de datos y el de desinscripción. El de modificación de datos, básicamente, va a funcionar para actualizar la información que yo tengo dentro de la ATV. Entonces, yo voy a actualizar la información de mi actividad económica. Y que si un día yo tenía el local en Alajuela y voy a hacer una modificación porque ahora me voy a trasladar a San José, entonces ahí hago la modificación. O está el de desinscripción, que básicamente, como lo dice la palabra, es si yo voy a finalizar mi actividad económica, procedo a llenarlo para desinscribirme formalmente. Como les decía, aquí vamos a ver ahora sí el portal y vean cómo se visualiza en la parte de arriba registro único tributario y después declaraciones del registro único tributario. Ese es el camino que debemos seguir para poder realizar la inscripción como es debido. Pero vean que también viene la opción reposición de constancia RUT, que esa es la que le indicaba al inicio, que también se puede hacer desde ese apartado. ¿Ok? Previo a llenar este formulario, deben tener un recibo del proveedor de servicio eléctrico que ustedes vayan a contratar o que hayan tenido contratado o que estén contratando en ese momento. ¿Por qué? Porque se va a solicitar como una información obligatoria dentro del formulario y muchas veces pues no lo tienen a mano y es importante que lo tengamos para poder realizar este proceso de forma correcta. Entonces, una vez que ya pulsamos en esa opción, nos vamos a declaración de inscripción en el registro único tributario. Y tal vez ustedes digan, bueno, pero usted nos mencionó que habían otras dos opciones. Ok, efectivamente, pero cuando yo no me he inscrito, cuando yo no he realizado ninguna actividad económica, solo me va a aparecer la opción de inscripción. Inclusive, si observamos en la parte superior izquierda, nos va a aparecer una opción que dice usuario sin obligaciones. Eso significa que hasta ese momento yo no estoy inscrito. Yo no tengo una actividad económica inscrita ante el ministerio. Solo me creé el usuario en el ATV. Esa es una forma de visualizar que aún no he completado el proceso para poder inscribirme. ¿Ok?
Ok, una vez que ya seleccionamos la opción de inscripción, le damos en llenar formulario. Una vez que presionamos en donde da llenar formulario, nos va a aparecer la primera parte de este mismo, que nos va a indicar, bueno, el nombre y el número de cédula. Aquí básicamente es validar, ¿verdad? Verificar que la información que se esté colocando de forma automática esté correcta. Entonces ahí se va a llenar de forma automática la primera parte, que es la identificación del usuario o el obligado tributario. Posteriormente, en el apartado número 2, va a venir el domicilio fiscal. Debemos revisar todos los apartados que vengan con asterisco en color rojo. ¿Por qué? Porque estos son de llenado obligatorio. Yo debo llenarlos sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, cuando vaya a terminar de validar el formulario, él mismo me va a decir, hay un error, hay una omisión en el apartado número 2, en el apartado número 3, en el que corresponda. Entonces debo colocar la información correspondiente. Y como les indicaba, indica electrificadora. La electrificadora básicamente es el proveedor que nos da el servicio eléctrico. Y por ello debo colocar el número de medidor. Seleccionar la provincia, cantón, distrito y otras señas. Otras señas es un apartado que básicamente nos va a permitir identificar la dirección de dónde está ubicado, ¿verdad? La persona, dónde está ubicado el negocio. Entonces necesito usar pues referencias, ¿verdad? De lugares conocidos, de sitios reconocidos para que podamos tener una ubicación más clara de dónde está ubicado. Posteriormente, los datos del contacto. Acá vamos a ver que es el teléfono móvil, no teléfono fijo, el que se pone como obligatorio. No significa que porque los demás apartados no vengan con asterisco en color rojo, no deba llenarlos. No, yo los puedo llenar si gusto, pero los rojos son los que son obligatorios. Colocar el teléfono móvil y el correo electrónico. Este correo electrónico, a diferencia del que yo coloco cuando estoy haciendo el registro dentro del ATV, va a ser el correo al que se le envían notificaciones por parte del ministerio. Entonces, cualquier situación que el ministerio quiera informar, me lo va a enviar a este correo que están datos del contacto. Entonces, yo debo tener identificado si va a ser el mismo con el cual yo me registré o si van a ser distintos. Y esto sucede muy comúnmente con las empresas incluso más grandes que pues tienen su correo cuando se inscribieron, ¿verdad? Realizaron la creación del usuario en el portal, pero también tienen un correo para notificaciones, tienen un correo para facturas, etc. Entonces, ya es decisión del contribuyente si utilizan el mismo o utilizan diferentes. Un dato que es importante destacar ahorita con el tema de otras señas, que es esa dirección popular que nosotros conocemos, hay que evitar expresiones como del antiguo higuerón, por ejemplo, porque utilizamos de la esquina 100 para arriba o después para la derecha y no son claras referencias, ¿verdad? O no son puntos cardinales que se puedan utilizar en una dirección. Entonces, nosotros podemos indicar del templo católico, de la iglesia cristiana o de tal, que tiene algún punto exacto, 100 metros al norte, 200 al este, casa tal o local tal, una descripción exacta de dónde estamos ubicados. Y no utilizar expresiones como del antiguo, porque muchas personas tal vez no conocieron ese antiguo lugar. Entonces, podemos tener más claro si utilizamos puntos claros, los puntos de referencia, los puntos cardinales. Eso es algo muy básico, que tal vez suene obvio, pero son errores muy comunes dentro de la declaración. ¿Ok? Pasamos al apartado número 4, que es donde vamos a seleccionar la actividad económica a desarrollar. En la parte de arriba, los cuadros van a salir en color gris. Si bien salen con un asterisco en color rojo, yo no los puedo llenar a mano, no los puedo digitar a mano. ¿Qué debo hacer? Debo ingresar en esa lupita que aparece ahí y debo consultar ahora sí cuál es mi actividad económica que voy a elegir para poder desarrollar mi actividad económica. Ahí van a aparecer muchos códigos. ¿Cómo hago para seleccionar el que más me convenga a mí? Bueno, ahí mismo van a venir opciones para yo poder describir cuál es la actividad económica que yo requiero o que necesito desarrollar
¿verdad? Pues entonces puedo poner la actividad económica o una descripción. Palabras claves que me puedan funcionar a mí para identificar, ok, dentro de este listado veo 3 opciones que se parecen, cuál es la que más se asemeja a lo que yo voy a realizar y selecciono esa actividad. ¿Y cómo la voy a seleccionar? Bueno, pulsando en el código que aparece ahí. Por ejemplo, en el caso de los profesores que se dedican a dar clases por cuenta propia, podemos seleccionar el código 809004. Entonces ellos van a presionar en ese código y la información se va a actualizar en la parte de descripción y de detalle de descripción de la actividad y se va a cargar automáticamente. Yo no voy a tener que digitarlo manualmente. ¿Qué debo ingresar de forma manual? Bueno, la fecha de inicio de actividad, ahora sí. ¿Cuál es esa fecha de inicio? Bueno, el momento exacto donde yo empiece a realizar mi actividad económica. Y eso es importante tenerlo claro, porque si yo me inscribo posterior a que yo estoy realizando la actividad económica, dependiendo del tiempo que me inscriba después, puedo tener una sanción, puedo tener una repercusión. Entonces yo debo tener claro en qué momento voy a iniciar la actividad económica. Algunas personas tienen dudas cuando ven ese apartado que dice nombre comercial o fantasía. Básicamente, así como viene, no tiene asterisco de color rojo. Sin embargo, sí genera mucha duda en qué debo colocar ahí o si debo poner algo. Bueno, ahí básicamente, si ustedes quieren poner un nombre, es algo de su empresa, algo de la compañía que ustedes van a poner, pero no tiene ninguna injerencia posterior dentro de la actividad económica. Es algo simplemente a nivel comercial. Posteriormente, ¿qué debo llenar? La provincia, cantón y distrito. Y ustedes dirán, bueno, pero arriba ya hemos puesto eso. Ok, puede ser el mismo o tiene que ser diferente. En algunos casos es el mismo. En otros, pues es distinto, ¿verdad? Porque básicamente en la primera parte, en el domicilio fiscal, estamos poniendo dónde puede ser que yo esté viviendo, donde yo esté, pero en los datos de la actividad económica a desarrollar es donde se encuentra exactamente ahora sí el negocio que yo realizo. Puede ser que coincida, ¿verdad? Y que ambos sean en el mismo lugar. Puede ser. Sin embargo, puede que también sea diferente. Una vez que ya finalizo con esto, debo guardar. Y aquí no solo darle guardar en este, sino en cualquier otra opción que aparezca guardar, yo debo presionar ahí. ¿Por qué? Porque si en algún momento se me sale del sistema, duré mucho llenándolo, el sistema cada 20 minutos se actualiza. Y si yo no lo hice en ese momento, todo el proceso se sale y debo volver a llenarlo. Y si no le di guardar, hay que volver a llenar el formulario. Igual acá en el apartado otras señas, igual que en el caso anterior, poner puntos muy claros de dónde está ubicado. Acá vamos a pasar al apartado número 10. Pero previo a este sí me gustaría recordar algo. Acá hay un apartado que se llama sucursales o agencias. El apartado sucursales o agencias va en relación con las personas que tienen más de un local donde desarrollan la actividad económica. Pero ustedes van a ver que aparece con asteriscos en color rojo. Podríamos pensar que debo llenarlo de forma obligatoria porque lo tiene, como les mencioné en la parte inicial. Sin embargo, sí es importante tener claro que eso solo lo debo llenar si cumplo con esa condición. ¿Cuál es? Tener más de un lugar donde desarrollo la actividad. Por eso se llaman sucursales o agencias, porque si yo tengo un restaurante, pues no debo llenar ese apartado. Pero si yo tengo 3 restaurantes, voy a tener uno que es el principal y 2 sucursales más. Para que tengamos claro eso, en caso de que damos ese apartado y quedemos con la duda, oye, ¿había que llenarlo o no había que llenarlo? En el apartado número 10 se va a llenar automáticamente, totalmente automático. Yo no debo, ¿verdad?, presionar nada ahí porque de igual manera va a estar bloqueado. Esto se carga automáticamente según la actividad económica que yo haya elegido. Según la actividad económica se va a determinar el régimen tributario en el que yo voy a estar, el tipo de impuestos al que voy a tener que pagar. Entonces tengamos eso bastante claro. En el método de facturación, básicamente, debemos llenar los apartados requeridos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si yo soy una persona que está en el régimen general, tendré que seleccionar el tipo de facturación que a mí me corresponde. Por ejemplo, las personas que están en el régimen simplificado pueden seleccionar
comprobantes preimpresos o inclusive la opción de emisor-receptor no confirmante, ¿verdad? Entonces, acá tener eso muy claro, porque según el régimen en el que yo esté, será la opción que yo debo seleccionar. Una vez que yo ya llené todo, ya estoy listo, digo, ok, perfecto, ya llené toda la declaración, ¿qué debo hacer? Presionar la opción validar. Una vez que yo presione validar, el sistema automáticamente va a correr sobre toda la declaración y va a verificar que todo esté correcto. Si no está correcto, el botón de validar no va a cambiarse por uno que dice presentar, sino que me va a salir un mensaje en la mitad de la pantalla, va a decir apartado número 4, pendiente tal opción. Entonces, el mismo sistema me va a indicar qué debo ingresar o qué información está omitida, ¿verdad? Que no se llenó correctamente, etc. Si todo está correcto, va a aparecer presentar y yo le voy a dar en la opción y voy a pulsarla. Algo que debemos tener claro, ¿verdad? Y que debemos recordar es que en el caso de las personas del régimen general que seleccionan opción de facturación electrónica, el sistema le va a tirar 3 requisitos. Yo debo seleccionarlos sí o sí. Vamos a seleccionar que si genero archivos en XML, que tengo firma electrónica, que tengo conexión a Internet. Yo debo seleccionarlos, no hay opción para decir, bueno, tengo 2, no tengo 1, no. Tengo que seleccionar los 3. Recordar que el ministerio brinda la opción de lo que ya es la llave criptográfica que sustituye lo que es la firma electrónica. La conexión a Internet si corre por cuenta del contribuyente porque es una obligación necesaria para poder generar comprobantes electrónicos. Y lo que es el XML básicamente es seleccionar un sistema de facturación, ya sea el gratuito del ministerio que genera ese tipo de archivos o el de algún proveedor. Cuando nosotros finalicemos, el sistema nos va a decir, perfecto, se ha finalizado el proceso, ¿quiere descargar los archivos? Yo le voy a indicar que sí, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Al lado izquierdo vamos a ver lo que es la constancia de inscripción. ¿Se acuerdan lo que les indiqué al inicio? La constancia root. Ok, esa está del lado izquierdo. ¿Qué viene en esa constancia? ¿Qué es lo que nos va a indicar? Bueno, aparte del número de declaración, nos va a indicar el régimen tributario, nos va a indicar el nombre de la persona que lo hizo, el número de cédula de la persona que lo hizo, esto para tener garantía en caso, ¿verdad?, de que una persona, un tercero, realizó el proceso de inscripción, que tenga certeza que llenó la información correcta para su cliente o para la persona que corresponda. Y también nos va a ver la periodicidad del impuesto. Por ejemplo, nos va a decir si tenemos el periodo trimestral en el caso de personas del régimen simplificado, o si es mensual la declaración del IVA en el caso de las personas del régimen general y anual la declaración de renta. Nos va a detallar muchísima información que es muy valiosa que el contribuyente maneje y toda está resumida en ese documento. Entonces, por eso es que esa declaración, ¿verdad?, o esa constancia, se coloca en los negocios en un lugar visible. ¿Y por qué decimos visible? No que sea visible para mí porque la tengo guardada ahí en mi oficina, no, visible para que si un cliente llega, para que si una persona llega, una autoridad, ¿verdad?, ya sea del ministerio, de la municipalidad, que lleguen a verificar que el negocio está al día, esté lo más visible posible y lo más a mano. Entonces nos va a indicar dónde está ubicado el negocio, si tiene representantes legales, si genera factura electrónica, si es de régimen simplificado, etc. Y al lado derecho, el acuse de recibo. El acuse de recibo básicamente es un documento que indica, ok, se presentó tal declaración a nombre de tal persona, según la cédula tal, que fue presentada por medio de... porque inclusive puede ser que la haya presentado un tercero, como yo les indicaba, y si fue presentada por la misma persona, y nos va a indicar la fecha y la hora en que fue presentado. Y eso es importante en caso de que nos digan, no, es que usted se inscribió tardíamente. No, vea, yo aquí tengo el acuse de recibo de cuando realicé este proceso de inscripción. Ok, una vez finalizado este proceso, deben cerrar sesión. ¿Por qué? Porque una vez que podamos realizar este proceso de forma correcta, para poder generar la opción de facturación electrónica, se debe cerrar la sesión y volver a ingresar.
para que el sistema se actualice y puedan poder descargar los programas de facturación electrónica. Aquí hablamos de la llave criptográfica y de lo que es el usuario y contraseña para poder hacer la validación de comprobantes electrónicos. Y terminamos el proceso de inscripción y decimos, bueno, ¿y ahora cómo sé que realmente lo hice bien? O tengo dudas, puse la actividad correcta, ¿cómo le digo a la persona que me estaba pidiendo que estaba inscrito, que ya puede revisar? ¿Cómo hago? Ok, el ministerio tiene lo que es la consulta de situación tributaria. Es un espacio básicamente diseñado para que cualquier persona pueda ingresar. Básicamente aquí entran mucho de lo que son los bancos, entidades estatales, para revisar que las personas estén al día con sus obligaciones tributarias. Esto con el fin de otorgar licitaciones, de otorgar contratos, ¿verdad? Inclusive para que la persona le puedan pagar, tiene que estar todo el día. Inclusive hay lugares privados que verifican que las personas que van a contratar estén al día. Entonces, a través de este espacio, yo puedo hacer la consulta. Ingreso a la página principal del ministerio, busco el icono de ATV y me voy a ir a donde tiene un icono como de un ojo, que es la consulta de situación tributaria. Ahí voy a poder acceder y vamos a ver lo siguiente. Dice el número de identificación, el nombre y razón social. Ok, entonces ya nos estamos identificando, que ahí dice Fabricio Quesada, número de cédula tal, y vean lo importante que es. Nos dice la fecha y la hora en que se hace la consulta. Entonces, la persona que haga la consulta puede revisar exactamente actualizado a la fecha y la hora del día en que realizó. ¿Y esto con qué fin? Muchas veces ocurre que la persona dice, ah, no, es que yo no sé, eso puede que no esté actualizado, o puede que sí esté actualizado. ¿Cómo saberlo? Bueno, ahí tenemos eso. Con la fecha y la hora en que se hace la consulta, sabemos que el día de hoy Fabricio sale que está inscrito. Perfecto. Pero también nos va a decir lo siguiente. Si en inscrito dijera otra condición, ok, ya ahí vamos a tener una situación diferenciada. Y en el signo de pregunta que aparece ahí, se van a detallar diferentes condiciones bajo la cual la persona puede estar. Puede estar desinscrito. Ok, perfecto. Yo ocupaba estar desinscrito, aparecer ahí. Genial, ya significa que me desligué del ministerio. O puede ser que esté de baja, es decir, que el ministerio me colocó en una condición porque tengo declaraciones pendientes de presentar. Entonces, debo revisar según la condición que aparezca ahí y en el signo de pregunta nos describe exactamente qué es esa condición. Entonces, podemos revisarla ahí. También vamos a encontrar dos opciones. Una que dice, es moroso, es omiso. ¿Qué significa esto? Moroso es que tiene monto pendiente de pagar. ¿Ok? No ha pagado algo, algo tiene pendiente. Omiso, que básicamente es la persona no ha presentado declaraciones que debió haber presentado y no lo ha hecho. Ok, entonces tenemos dos condiciones. Una, monto pendiente a pagar y otra, declaraciones pendientes de presentar. Entonces, cuando un banco o cualquier entidad empieza a revisar acá, lo que va a revisar es eso, si estoy moroso o estoy omiso. Ok, entonces, si sale moroso, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a pulsar en esa opción para ver qué es lo que tengo pendiente de pagar. Y revisamos y aparece que dice que hay un impuesto de renta del 2014 y del 2013 que tengo pendientes de pagar. Entonces yo debo revisar si en la consulta pública, ¿verdad? Ya que apareció eso, ingreso a la conectividad bancaria. O bien, como vimos en el ATV, en el DTR, ¿verdad? Que es en el débito en tiempo real, si puedo realizar el pago. ¿Para qué? Para que ahora sí se me quite esta condición de moroso. Porque eso me puede estar afectando para un préstamo que me van a hacer, para una contratación, para una licitación, etcétera. Entonces yo debo estar pendiente de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto me puede afectar no solo con Hacienda, sino con otras entidades. Una vez que ya vimos eso, le podemos dar regresar. Cuando regresamos, vamos a poder observar las actividades económicas que tengo. Entonces sale que tenía fabricación de piezas y tenía otras actividades de servicios personales. Entonces tengo esas dos actividades. Y por eso es importante que una vez que yo finalice mi inscripción, revise que la información esté correcta y digo, ay no, mira, puse dos actividades y era solo una. O si están bien las dos actividades, o, ah, no, esta no era fabricación de metal, no, sino era de productos en madera. Entonces, debo modificar la información para corregir esa situación.
Por ello es importante siempre verificar la consulta de situación tributaria. Además de eso, que también esto está en la constancia, nos va a indicar las obligaciones tributarias que yo tengo, es decir, cuáles son las declaraciones que yo debo presentar, cuáles son los impuestos que debo pagar. Y ahí nos dice incluso el régimen en el que estoy. En este caso dice que es el régimen general y que presento tanto la declaración de renta como la declaración del IVA, la de 101 y la de 104. Y tal vez ustedes dicen, bueno, ¿y qué es esa A o esa I que aparece ahí? Bueno, básicamente la A significa que está activo. Si aparecieron ahí, significa inactivo. Significa que en algún momento yo tuve esa actividad, pero ya ahora no, que ya finalizó. Como lo vemos en el caso abajo, donde sale la fecha de fin, que en algún momento estuvo, pero finalizó. Y también nos dice el método de facturación que yo tenga y los factores de retención. Estos factores de retención básicamente son los que se establecen en la actividad económica una vez yo me inscribo, que son los factores que aplican cuando yo contrato un servicio de un datáfono, ¿verdad? Estos sistemas para pagar por medio de tarjeta de débito o crédito. En el momento que yo voy al negocio y realizo el pago, en ese momento se realiza una retención del impuesto, en este caso del IVA. Ahí nos dice que en este caso esta persona tiene un factor de retención de 0, por ahora no se le va a cobrar. Pero ese factor de retención puede ir desde un 0 hasta un 6%. Para que lo tengan presente, que ahí también se puede revisar esta información. Finalmente, aquí encontramos lo que son las plataformas, tanto de Info y Asistencia como de Travi, donde podemos realizar, la consulta por escrito de consultas básicas tributarias, y en Travi podemos presentar trámites virtuales para que las personas, sin la necesidad de ir a la administración tributaria, puedan realizar los trámites desde sus oficinas, desde sus casas, etc. Y también tienen un chatbot. Eso básicamente es un bot que atiende consultas a las personas y que si inclusive el robot pues no atiende a satisfacción la consulta que tenía la persona, puede solicitar que la atienda un agente humano. Y la persona pues ahora sí le solventará la consulta que la persona tenga. Y tenemos ayudas audiovisuales que, como les mencioné, es un apartado fundamental, muy importante, que nosotros consultemos, verifiquemos, porque vamos a encontrar toda la información, desde cómo inscribirnos, cómo crear el portal, cómo realizar la descarga de lo que es los comprobantes electrónicos, cómo realizar la presentación de una declaración de renta, del IVA, del régimen simplificado, etc. Vamos a encontrar muchísima información y muy valiosa con todas las guías y videos paso a paso para poder realizarlo. Y tenemos la línea 2539-4000, que es para realizar consultas por la línea telefónica. También tenemos lo que son los espacios de los núcleos de asistencia fiscal, que son lugares que son atendidos por estudiantes de universidad que se encuentran cursando su trabajo comunal universitario. Eso sí, son estudiantes que son capacitados por nosotros para que puedan brindar atención a las consultas que tengan los distintos contribuyentes que requieran acercarse a estos espacios. Estas personas se encuentran cursando también sus últimos cursos a nivel universitario y eso es importante debido a que su conocimiento pues es más amplio. También son asesorados por un profesor tutor, quien los asesora, los ayuda en la consulta que le realizan los distintos contribuyentes. Ahora bien, se encuentran actualmente en la UCR, en la Universidad Fidelitas y en la UNED sede Jicaral. Entonces, en caso de que ustedes tengan algún conocido, familiar y amigo, le pueden recomendar estos espacios para que se acerquen, realicen consultas y se puedan asesorar para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Bueno, muchas gracias y espero que este sea un webinario de mucho provecho para cada uno de ustedes.